¿Se pierde o no la salvación? Para responderte, vamos a comprender la palabra salvación. ¿Qué es la salvación? Primero, para comprenderlo, porque todos tenemos ese problema que dice en Hebreos capítulo 10, que cualquiera que pecare deliberadamente, ya no hay remisión de pecado, ya no hay otra vez otro sacrificio, o que la sangre de Jesús no puede ser pisoteada o ignorada. Muy bien. Primero, quiero que entiendas que ese capítulo está expresando que el apóstol Pablo estaba discutiendo con los judíos que ya no había necesidad de seguir sacrificando toros, corderitos, palominos y hacerlo todo conforme a la ley de Moisés, porque ya había sido alguien crucificado eternamente y para siempre. Ya no había necesidad de sacrificios como hasta el día de hoy. De eso se refiere, que cualquiera que pecare, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel pecaba y venía y otra vez ofrecía un sacrificio, volvía a pecar y volvía a ofrecerlo, pero dice la Biblia que seguía las manchas allí. Mas, sin embargo, con Jesús tenemos la respuesta que definitivamente en el sacrificio que Jesús hizo, ya se cumplió todo el sacrificio, ya no había necesidad de estar bajo la ley de Moisés. ¿Qué es la salvación entonces? Un sacrificio, o sea, el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. ¿Qué es la salvación? Dios convertido en hombre, crucificado, muerto y bajó a los infiernos, le arrebató la llave de la muerte a Satanás, cual tenía el derecho y la legalidad sobre nosotros por causa de la maldición que se acarrió a través de Adán y Eva, y le arrebata las llaves de la muerte, resucita y está sentado a la diestra del Padre. Eso significa sacrificio, todo lo que Jesús hizo. ¿Por qué tengo que decir que resucitó y está en el cielo? Porque si no llegamos hasta ese punto, es como decir que el sacrificio de Jesús fue en vano y fue muy corto y no se cumplió del todo, que es lo que se aferran los satanistas o Satanás, que Jesús no hizo perfecto el sacrificio. Por eso ellos siguen buscando una persona limpia, un alma sana, un alma pura. Por eso hay violaciones entre los bebés, sacrificios de bebés, de todo, para que pueda revocar el sacrificio de Jesús, pero nunca jamás van a encontrar a nadie, porque solamente uno se halló perfecto del sacrificio y fue Jesús. Uno se halló digno de ser inmolado, que fue Jesús. Ahora, eso es lo que simboliza esos versículos que muchos hasta el día de hoy han enseñado en las iglesias y pastores y generaciones, de que cuando una persona se va de la iglesia y ya está en adulterio, fornicación, o se alejó de Dios, independientemente de una acción, ya perdió su salvación. No, la salvación es un sacrificio. Ahora, ¿quién es la salvación? Vamos a encontrarle la respuesta si se pierde o no. ¿Quién es la salvación? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Buda? ¿Quién? ¿María? ¿Quién es? Jesús mismo. Ok. Primero, ¿qué es la salvación? El sacrificio de Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesús, el sacrificado, o sea, Jesús Dios. Una es la acción y la otra es la persona. Jesús es la salvación. Cuando alguien te dice, es que se perdió la salvación, es como que Jesús se fue a disbalagar y anda perdido y no tenemos que buscar y encontrar. Eso es lo que quiere decir. Ahora, cuando nosotros declaramos y decimos, ya perdió su salvación porque ya anda en el mundo, ya hizo esto, ya hizo aquello, le estamos poniendo fecha de caducidad a la sangre de Jesús, al sacrificio de Jesús. O estamos enseñando que el sacrificio de Jesús no es completo, tiene tiempo límite de caducidad, porque entonces la sangre de Jesús o el sacrificio de Jesús o la salvación de Jesús en mi vida tiene solamente validez desde el momento que lo acepto como mi único y suficiente Salvador hasta el momento que me alejo de la iglesia por X razón, por el motivo que sea. Entonces tiene una fecha de caducidad, y si tiene una fecha de caducidad, entonces tiene razón los satánicos de decir que Jesús no hizo perfecto el sacrificio, ¿verdad? Pero no, claro que no es así. Entonces, ¿qué quiere decir? La salvación no se pierde. La persona se puede alejar todo el tiempo que quiera, pero la salvación no se pierde. La diferencia es llegar hasta la muerte, y que cuando la muerte llegue a su vida, él se pueda encontrar, él pueda tener
esa oportunidad de reconciliarse con Jesús. Si esa persona tiene esa oportunidad de reconciliarse con Jesús a minutos antes de su muerte, él puede ser salvo. Pero eso, ese misterio, ese secreto, solamente lo va a saber Dios y la persona que es salva. O la persona que se fue de la iglesia es solamente la que sabe. Ahora, si ponemos estándares o etiquetamos solamente al que se fue de la iglesia, y al que está en adulterio y fornicación se pierde la salvación, que el que está en la iglesia, a tener muy en claro esto. Tanto el que está en la iglesia, que nunca se ha ido, que miente, que envidia, que tiene celos, que tiene raíz de amargura, como el que está en adulterio, es el mismo pecado. No hay ni una diferencia. Entonces, el que se fue de la iglesia por lo que haya haber sido, y tú le dices que se ha perdido su salvación, es lo mismo que tú le tienes que decir al que está mintiendo, al que está sentado, al que roba, y tú vas a decir, yo no robo, pero si tú tomas algo prestado, mejor dicho, tomas algo que no es tuyo, vas a la Walmart, al Calimás, te tomas una ova, algo que no es tuyo, es robado. Entonces, si tú le enseñas a esa persona y le dices, has perdido la salvación porque tú mientes, porque usted es una hermana chismosa, porque usted es calumniadora, porque trae raíz de amargura, usted ha perdido la salvación porque es pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios, ¿no es así? Entonces, pero dice la Biblia que Dios nos mira de lejos en el momento del pecado. Pero la diferencia es acercarnos a Jesús y pedirle perdón. Entonces, 91 versículos de la Biblia nos enseñan que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Salvador. Nadie más, nadie va al Padre si no es por Jesús. No hay otro camino si no es Jesús. Nada, nada. Ahora, ¿por qué era necesario que se sacrificara un ser humano, un Dios ser humano, para salvarnos? ¿De qué nos tenía que salvar Dios? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? Porque esa palabra, ese énfasis de la salvación. ¿De qué nos tenía que salvar Jesús? ¿De un robo, de un secuestro, de la Tercera Guerra Mundial, del chip, del 666? ¿De qué nos tenía que librar Jesús? Porque si nos tenía que librar de las guerras, o sea, al pueblo de Israel le dio las victorias de la guerra, no había necesidad de haber crucificado a un ser vivo, a un Dios. Bueno, porque la palabra salvación tiene un símbolo de eternidad en la tercera dimensión de la eternidad, que es la salvación espiritual, que Jesús tenía que ser sacrificado para que nosotros fuésemos salvos eternamente del infierno, no de la guerra, no del robo, no del secuestro, de el infierno, porque es algo espiritual, es una dimensión eterna, el infierno, y el alma y el espíritu que tenemos nosotros, el cual Dios nos hizo tripárticos, son eternos. Por eso tenía que ser necesario un sacrificio humano, bueno, de Dios humano, de alguien digno. Entonces, ¿qué es la salvación? El sacrificio de Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesús mismo. Se pierde la salvación, no se pierde. Jesús siempre va a estar allí hasta el último momento de tu aliento. Y lo podemos ver con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue y su hermano estaba de envidioso porque regresó y le estaban volviendo a dar el anillo y lo estaban recibiendo con fiesta. Lamentablemente que muchos nos vamos a llevar un chasco el día que venga Jesús. ¿Por qué? Porque muchos van a querer pensar o van a decir, es que el que andaba en el mundo se perdió y el que estaba en la iglesia se quedó. ¿Sí? Por eso tenemos que ser sabios para comprender esta palabra. Entonces, ¿de qué nos tiene que salvar Jesús? De lo eterno, de lo espiritual eterno, que es del infierno. De la guerra, no, de un robo, de un secuestro, eso no lo puede hacer. Dios liberó al pueblo de Israel y nos ha liberado y no había necesidad de sacrificar a un humano, a un ser, a un Dios. Pero como se trataba de algo espiritual, tenía que hacer necesario el sacrificio. Entonces, si tú a mí me enseñas o tú enseñas que la salvación se pierde, tú me estás enseñando que la sangre de Jesús tiene límite de caducidad, que no es para siempre, que nada más es de cuando te conviertes o cuando te alejas, porque decide así es así, pues entonces mejor me convierto a los 50 o para resistir hasta los 85 y morirme, o de ahí hasta que me muera y mientras vivo la vida alegre.
La diferencia de unos a otros es que no conocemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios y la soberanía es distinta entre tú y yo y todos. Y que por eso hoy nos podamos hacer la pregunta de que, ¿por qué aquel mira cómo anda, cómo va al mundo, viene, hace aquello y no le pasa nada? Porque no conocemos la misericordia de Dios. Pero tú tienes que seguir a Jesús por convicción, por amor, no porque digas, pues si aquel lo hace, yo también. Entonces no lo amas de verdad. Tienes que guardarte porque de verdad lo amas. Y entonces, ¿qué hago aquí? Tu propósito es estar allí obedeciéndole a Dios para hacer volver un alma que se pierde a los pies de Jesús. Dice que cualquiera que haga volver un alma a la corrección, dice, ganas ascos de fuego amontonas para ti, un regalo tienes para ti. Entonces, ¿cuál es tu trabajo del que se va? Hacerlo volver. No que se pierda, no lo mates, porque la gente ya no quiere regresar a la iglesia porque ya le dijeron que perdió la salvación y que ya no hay salida y que para qué voy si ya me perdí. No. Mientras que hay vida hay esperanza, recuérdalo bien. Mientras que hay vida hay esperanza de acercarte a Jesús, reconciliarte y adquirir la vida eterna. La salvación nunca se pierde, ella está vigente minutos antes de tu muerte. Así que recuerda muy bien, antes de que te mueras, pídele a Dios que te dé la oportunidad de reconciliarte y de que te perdone para que tú puedas entrar a la vida eterna.